padre solo me golpeó una vez, con su palma abierta sobre mi mandíbula cuando tan solo tenía 7 años. Esa fue la única vez en mi vida. Han pasado 40 años y aún puedo sentirla. El sonido de la bofetada, el ardor en mi mejilla y el susto. Estoy sentado justo ahora en donde sucedió, en la ventana a la mitad de las escaleras de la casa donde pasé mi niñez, recordando la expresión de su cara cuando me golpeó. Durante años pensé que su expresión era de ira, y vaya que estaba equivocado. Me encuentro solo en la casa, sentado en los escalones con un café en mi mano. A través del viejo y sucio cristal puedo ver caer la noche, cayendo sobre los campos y trayendo las estrellas junto con el frío. El silencio aquí me recuerda a mi infancia. Mi hermano mayor se fue hace poco. Dijo que tenía mucho que platicarme hoy, lo cual no es propio de él. Me dejó mucho en qué pensar. Una inesperada verdad puede causar esto. Así que aquí me encuentro, mirando a través de mis recuerdos con una perspectiva nueva. Todas las familias tienen 1 o 2 hábitos extraños que creen normales. Viven sin pensar en ello hasta que crecen y se dan cuenta de que lo que hacen está fuera de lo común. Para nosotros, mis hermanas, mi hermano y yo, se trataba de la lluvia. Cada vez que llovía, todos teníamos que entrar a la casa y sentarnos juntos en la sala, en cada momento y sin explicaciones. Mi padre cerraba con llave todas las puertas, sin decir una palabra. Luego se ponía frente a la ventana de la cocina mirando hacia afuera. Vigilaba siempre el mismo lugar también, un campo cercado al norte, tal vez a 500 yardas de la casa. La mayor parte del tiempo pasaban unos minutos y luego decía: «Todo bien». Era entonces cuando todos podíamos volver a nuestras cosas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, 1 o 2 veces al año, si mal no recuerdo, bajaba la persiana. Comprobaba 2 veces que todas las puertas estuvieran cerradas con llave y luego se iba a sentar con nosotros hasta que dejara de llover. Los demás seguíamos jugando ahí en medio o charlando, pero él no decía ni una sola palabra, solo me escuchaba. Creo que tenía 4, tal vez 5 años cuando me di cuenta de que no todas las familias hacían esto. Estábamos en el centro de la ciudad cuando comenzó a llover, y el resto de la gente continuó su vida como si nada hubiera pasado. Recuerdo lo confundido que me encontraba, esperando que las tiendas más cercanas estuvieran al borde del pánico. Mi madre, inclinándose para susurrar y que nadie la escuchara, me dijo: «Eso solo lo haremos en la casa, cariño. ¿De acuerdo?» Nosotros vivíamos en lo que alguna vez fue una granja, una de las más grandes de la zona. Mis abuelos paternos habían tenido este terreno desde que se casaron. Nunca pude averiguar a quién se lo habían comprado. La tierra aquí tiene una particularidad, y es que es increíblemente fértil. Fue de esta forma como mi familia se hizo de dinero. 50 años vendiendo su ganado y más productos de agricultura a un precio que no creerías. Mi padre se fue de casa cuando tenía 16 años, al igual que sus hermanos. Tenía la universidad pagada y mucho dinero para empezar con su vida. Pero como me había dicho incontables veces antes, una ventaja inicial no garantiza la victoria. Conoció a mi madre, se enamoró, abandonó la escuela y gastó sus ahorros tratando de encontrar qué quería hacer con su vida. Cuando llegó el momento y mis abuelos fallecieron, mis padres se encontraban en la ruina y sin trabajos. Se les había dejado este lugar de testamento, y en realidad ya no era una gran granja. Mis abuelos se habían cansado por todo el trabajo que requería cuando dejaron de necesitar dinero, y dejaron descuidada la tierra. Mi madre sabía que mi padre no quería regresar. Lo murmuró en voz baja varias veces. Siempre me había parecido una tontería que no quisiera, pero parece que al final no les había quedado de otra.
Estaba en el testamento que la casa junto con el terreno no se venderían bajo ninguna circunstancia. Así fue como se mudaron ahí. Ellos llevaban años desesperados por tener hijos, sobre todo mi madre, y sin éxito alguno. Luego, un mes más tarde de haberse mudado a la granja, ella quedó embarazada de mi hermano John. Después de eso, se dedicaron a cuidar las tierras de mis abuelos, ganándose la vida vendiendo las frutas y verduras que aún se cultivaban. Seguido de eso tuvieron un hijo por año. John, Susie, Silvia y yo, Austin. Fue a fines de noviembre, pocos días antes de mi 8º cumpleaños, cuando aquello sucedió. La tormenta había llegado durante la noche desde el este. Había nubes tan espesas que el cielo aún estaba tan negro como la noche al amanecer. Aquella lluvia caía tan fuerte que apenas podíamos escucharnos hablar, y el viento era tan fuerte que se sentía como si estuviera moviendo la casa. Mi padre bajó las persianas y entró a la sala para sentarse con todos nosotros, luciendo cansado de una forma que no había visto nunca. Recuerdo que dentro de la casa hacía un calor espantoso. Me encontraba sentado en el regazo de mi madre y ambos nos habíamos quedado dormidos. Mi hermano estaba dibujando algo con unos colores que amaba y mis hermanas jugaban un juego de mesa cuyo nombre no recuerdo. Me desperté porque necesitaba ir al baño. Me escabullí del regazo de mi madre y vi que mi padre también se había quedado dormido. Fue la primera y única vez que lo vi durmiendo al igual que nosotros. No quería despertarlos. Sabía que estaba mal. Sabía que no debía moverme solo por la casa, pero no lo sé. ¿Por qué los niños pequeños hacen lo que hacen? Me alejé sigilosamente y nadie levantó siquiera la cabeza. Y ahí lo sentí cuando llegué a las escaleras. He tratado de describirlo antes, pero no puedo encontrar las palabras correctas. Se sentía como algo frío y pesado, empujándome hacia el frío y la lluvia de allá afuera. Parecía colarse por entre la ventana una pequeña ola invisible que buscaba algo. Así lo sentía. Caminé hacia la ventana y, en mis recuerdos, todo parecía muy lejano, como si estuviera en un sueño. Miré a través del cristal y las cortinas de lluvia. Vi a través de la oscuridad del campo. Había algo allá afuera, en las sombras. Ese algo me miró. Entonces mi padre me golpeó. No desperté hasta un día más tarde. Mi madre sostenía mi mano, con señales en su rostro de que había llorado. No sentí que despertara después de un sueño normal, eso lo recuerdo. Todo lucía más oscuro de alguna forma. Las cosas que sentía con mis manos aún se sentían lejanas. Las voces de mis padres se escuchaban como si estuviéramos debajo del agua. Es algo difícil de explicar. Mi padre se disculpó conmigo, se sentó en mi cama y dijo que lamentaba haberme golpeado, pero que no tenía otra opción y que no volvería a hacerlo de nuevo. Tenía que entender y jurarle que cuando lloviera en el campo no debía moverme de la sala. Y se lo prometí. Durante semanas me despertaba por la noche temblando y gritando. Cuando mis hermanos me preguntaban qué había soñado, realmente nunca pude decirles. Honestamente, ni siquiera yo lo sabía. Todo lo que quedó dentro de mis recuerdos fue esa sensación de ser llamado, ese tirón ligero y la sensación de ser observado. Mi hermano se sentó a mi lado una noche hasta que fue la hora de dormir. Recuerdo que me había preguntado: ¿por qué lo hiciste, Austin? Tenía que orinar, John. No, eso no. La ventana. ¿Por qué estabas abriendo la ventana?
Al año siguiente fue cuando perdimos a mi madre. Mis hermanas y yo estábamos en el norte, pasando una semana de descanso con nuestra tía Emilia y sus hijos. Mi hermano se había quedado con nuestros padres para seguir trabajando en la granja. Ni él ni mi padre hablaron de lo que sucedió ese día, al menos no de forma clara. Hubo una terrible tormenta que duró desde el anochecer hasta el amanecer. Habían estado sentados juntos esperando, cuando el viento empeoró más que nunca. El viejo roble junto a la casa se vino abajo y se llevó parte de la casa por su camino. Rompió una de las paredes y la ventana de la sala de estar. La lluvia entró, mojó a mi madre y ella desapareció. Me quedé parado en ese lugar cuando volvimos a casa, solo mirando a mi alrededor y viendo las marcas que el agua había dejado en el suelo de madera, el podrido tronco y lo que quedaba del árbol. Nunca la volvimos a ver. Los siguientes meses fueron los peores de mi vida. Quedaban secuelas de todo. La policía estaba en todo momento en casa, preguntándonos cosas a todos. Mi padre bebía cada vez más y más. Mis hermanas lloraban y mi hermano se encontraba callado y distante. Y yo no la estaba pasando bien. Por supuesto que no. Tenía aquel recuerdo de ella sentada conmigo, repitiéndose en bucle. Teníamos conversaciones en mi imaginación. Me la pasaba soñando despierto. Después volvía a la realidad que me rodeaba y volví a caer en cuenta de que ya no estaba. Volví a despertar todas las noches llorando, pero ahora ya no había quien se sentara conmigo a acompañarme. Cada quien tenía sus propias pesadillas. Habían pasado unos 6 meses. Estaba afuera cercando la zona con mi padre, justo al borde de nuestra propiedad. Era un día hermoso, algo caluroso. Llevábamos horas afuera cuando se levantó bruscamente y se giró hacia el horizonte. Austin, al coche, ahora. Habían sido las primeras palabras que había pronunciado en todo el día. Reconocí esa mirada en su rostro y el tono de su voz. El clima estaba cambiando. Hasta el día de hoy no había visto nada igual. Era algo extraño. Solo una vez en la vida podrías ver una tormenta moverse tan rápido. Primero fue el viento, con un frío repentino. Escuché un trueno lejano pero acercándose, y de pronto el cielo comenzó a oscurecerse. Mi padre conducía demasiado rápido. Podía escucharlo murmurar mientras conducía. Ellos sabrán. No tienen que estar fuera de casa, incluso aunque yo no esté ahí. Tus hermanos deben saber. Pasamos sobre rocas y zanjas. El auto temblaba tanto que casi me caigo del asiento. Recuerdo haber visto una gota de lluvia en el parabrisas. Tienes mejor vista que yo, chico, dijo, con los ojos aún en el camino. El campo al norte de la casa. ¿Qué ves? Miré hacia donde me había pedido. Nada, pero... ¿Pero qué? Alguien ha abierto la puerta. Dios mío. Pisó los frenos. Sentí cómo el cinturón de seguridad me apretaba el cuello y me dejaba sin aliento. Mi padre se había puesto mortalmente blanco. Se quitó el abrigo y lo puso sobre mi cabeza, llenando mi vista de oscuridad. Agáchate, no te muevas, dijo, presionando su abrigo contra mí y hundiéndome en el asiento. Había un temblor en su voz que nunca antes había escuchado. No mires, Austin. No importa lo que escuches. No mires y no hagas ruido. Su mano estaba apretándome tanto la nuca que me dolía. Podía escuchar la lluvia en el techo y el vidrio. Y de pronto, el viento comenzó a sacudir el coche.
Entonces lo sentí. Ese peso, ese tirón frío en la tormenta. Algo comenzó a raspar el costado del automóvil. Era algo afilado. Ese sonido. Mi padre quitó su mano de mí, sacó algo del asiento trasero y escuché un chasquido que reconocí de inmediato. Tomó su escopeta y comprobó que estuviera cargada. El sonido se acercó con más fuerza. Ahora se encontraba en la puerta de atrás. Un extraño sonido a través de la lluvia y el viento venía hacia nosotros. Se detuvo de pronto. Estaba justo al lado de mi puerta. No había otro sonido más que el de la lluvia y nuestra respiración. Sonó algo en el cristal, a pocos metros de mí. Escuché a mi padre apretar su escopeta. Se movió, supongo que para agarrar mejor el arma. Un rasguño ligero en el cristal, deslizándose hacia abajo, seguido del sonido de intentar abrir la puerta del coche. Estaba helado y empapado en sudor, incapaz de moverme y apenas pudiendo respirar. Entonces, la lluvia se detuvo. Se desvaneció en cuestión de segundos, incluso más rápido de lo que había llegado. Podía escuchar a mi padre llorar. Él murió unos años más tarde. John y Susie se fueron a la universidad, mientras Sylvie y yo nos quedamos con papá. Él había comenzado a beber mucho, cada vez más. De igual forma comenzó a leer el diario de mi madre mientras escuchaba música vieja. No podía tocar el tema con él, y Dios sabe que lo intenté. Una mañana de ese entonces la lluvia comenzó. Mi hermana y yo estábamos en la sala, y ambos nos quedamos dormidos con aquel sonido. Papá de pronto se levantó y salió con su escopeta. El sonido de un disparo nos despertó. Lo escuché gritar y disparar de nuevo. Nunca olvidaré la cara de mi hermana. Sus ojos tan abiertos mientras nos mirábamos dentro de ese espacio. La lluvia había cesado y llegamos a la puerta. Ahí no había nada más que el arma tirada sobre la hierba mojada. Se había ido. Y bueno, aquí estoy ahora, décadas después. Es extraño decir esto, ¿sabes? ¿Cómo pudo haber pasado tanto tiempo? Mi hermano me pidió venir a esta casa esta mañana y me contó todo esto desde su perspectiva. La verdad acerca de esta cosa y más información que le dio mi padre. La familia siempre sabía lo que venía con la lluvia. Nunca le pusieron un nombre, nunca hablaron sobre los detalles. Esta cosa estaba existiendo en conjunto con la propiedad, como un trato que se firma al vivir en un lugar. No tengo idea de cuándo comenzó o qué realmente es. A veces viene, otras no. Si la lluvia no te tocaba, no había problema. Este lugar solía valer la pena por lo fértil que era, pero no como para poder vivir aquí por el resto de tus días. Cuando los niños de la familia tenían la edad suficiente, se les decía la verdad y se les pedía jurar que nunca venderían el terreno. La ventana se rompió. La lluvia la mojó y ella desapareció, dijo. Austin se la llevó. John dice que se irá del país, que ya no puede soportar el peso de este lugar, y no lo culpo. No podría decir que no lo entiendo. Me lo ha dejado todo a mí, para que yo haga lo que me plazca. A mis hermanas no les interesa ni siquiera vivir más en el campo.
No esperaba que el día de hoy terminara así. Ahora estoy aquí, sentado y con un vaso de café frío, con demasiado para beber y demasiado para pensar. No es una buena mezcla, lo sé. Estoy recordando a mi madre, arrebatada de nosotros como humo en el viento. Recordando el golpeteo del cristal de la ventana del coche. Décadas después, aún puedo sentirlo, ¿sabes? Mirándome. Y creo que ahora mismo viene una tormenta. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonito me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la